En esta foto, que no se ve muy bien, pero sería, a ver si tengo yo acá, la continuación de la línea de tiempo que habíamos visto nosotros de las distintas leyes. Habíamos visto primero las del origen y conformación del sistema educativo argentino, después la partecita del momento de quiebre, que era del 68 al 83, y ahora del 83 al 2003, este momento que tiene que ver con la política neoliberal de los 90. Elegí un material que se llama Nueva Legislación Educacional, Nueva Política, que se escribe en el 2009 para poder explicar estas dos partecitas que tenemos entre la política educacional neoliberal de los 90 y la política que viene después con el gobierno de Néstor Kirchner, que la más importante es la reforma de la ley federal, que es la que tenemos acá, porque son las leyes de los post-90 las que todavía están en vigencia. En este material explica qué pasa en ese momento, en el 93, cuando se sanciona una nueva ley de educación, que es la ley federal. Si ven acá, también van a contarnos qué pasa con esta ley de transferencias, cuando se transfieren todas las escuelas que quedaban de los niveles de nación a las provincias, y la ley de educación superior. Tres leyes importantes que tienen que ver con políticas neoliberales que apuntan a descentralizar, desligarse desde el nivel central de la educación. Entonces, vamos a centrarnos ahora en esta etapa para contarles un poquito qué pasa en el contexto, por eso está explicado muy fácil por estas autoras, y después en la otra clase voy a seguir explicando qué pasa después de esta etapa en la política que va del 2003 hasta el 2015. Bueno, les cuento, el material que yo subí ahí en el grupo es de dos autoras que estudian o estudiaron mucho tiempo lo que es la política educativa, y van a ver que cuando los lean se van a dar cuenta de cómo a la vez que van escribiendo y contando de qué se trata esa política, son muy críticas. Uno cuando va leyendo te das cuenta vos en qué lugar están ellas, ¿no? Entonces lo primero que nos dicen en la primera página, la página al inicio del texto, cuentan qué pasaba en los 90. Por ahí ustedes que son chicas y que todavía ni habían nacido algunas, o algunos, porque está Gaby también ahí, no tienen idea o tienen por ahí una remota idea de algo que han leído. Bueno, estas autoras nos cuentan que en toda América Latina, como vimos en el material anterior, ¿se acuerdan? Se habían implementado reformas educativas. No fue solo en Argentina, eso era una cuestión de una decisión que se había tomado en toda América Latina para reformular las leyes de educación. Entonces, las autoras coinciden con esta línea de pensamiento que ya veníamos analizando, y nos cuentan que se reforma a partir de los 90 toda la educación y los sistemas educativos, pero que esa reforma
viene de la mano de una gran reforma económica, social y cultural. Tengan en cuenta que en ese momento hablamos de lo que es la globalización, los avances en la tecnología, los avances en la organización de las empresas que pasan de lo que es el modelo fordista, un nuevo modelo ya en los 90, que es el toyotista, donde se organizan de una manera distinta, esto de trabajar en equipo, de ocupar distintos roles. O sea que cambia la cabeza también de la gente, esta cuestión. Hay una gran revolución con esto de la venta de la información y del conocimiento a través de estas empresas como Google, Microsoft, ¿no? Que empiezan a cotizar en el mercado como si vendieran producto y están vendiendo también conocimiento. Entonces, toda esta reforma educativa, social, económica y cultural implica que haya cambios muy grandes y que tienen que estar muy bien pensados. Pero en América Latina y en Argentina esos cambios ocurrieron de manera apresurada, sin tener en cuenta lo que teníamos para poder implementarlos, y según las autoras, el no estudiar el terreno en el que se iban a implementar esas reformas y conocer la realidad, hizo que se produjera en la Argentina la peor crisis educativa de la historia. La reforma, la ley federal, al estar mal implementada, ocasionó una crisis educativa y una pérdida de la calidad educativa en todos los niveles que lo sufrimos durante muchos años. Las consecuencias de esa baja calidad educativa que tuvieron nuestros alumnos. No por culpa de los maestros ni por culpa de los padres, sino por la mala organización y no pensar antes de hacer esa estructura del sistema, ver lo que tenía y si lo podíamos sostener. Entonces, en ese momento, a nivel del Estado en Argentina, sumado a esa crisis educativa, estábamos viendo que el Estado se estaba reestructurando con esta cuestión de la descentralización, apuntando a privatizar muchas empresas para poder liberar del gasto público al Estado nacional. O sea que ese Estado también estaba ya dejando y vaciando todas las empresas nacionales que tenían y el pleno empleo que habíamos visto en el momento del peronismo, para no hacerse cargo de ese gasto, no recargarse de gasto y que pase a manos privadas. Por eso esa época se conoce como lo que es la privatización de las distintas empresas. Vamos a ver que esto va a traer después consecuencias con el nivel de ocupación. Ya no hablamos más de pleno empleo, sino que vamos a hablar de medidas que tienen que ver con la flexibilización laboral. Trabajás más cantidad de horas con menos sueldo, no como ocurría antes, todo lo contrario, el pleno empleo. Se empiezan a medir el rendimiento de las escuelas para que ubicarlas en una escala, en un ranking, y que si yo, padre, tengo que mandar a mi hijo a una escuela, voy a elegir la mejor. Entonces es como que soy un cliente y yo, escuela, tengo que ofrecer el mejor producto. Entonces ahí venía la lucha entre las escuelas privadas, que tenían más recursos para ofrecer una mejor educación y tenían mejores resultados, y las escuelas estatales que no tenían nada. A su vez,
ya habíamos empezado en la época anterior con esto de la deuda externa, y en este momento, al pedir préstamos a organismos internacionales, la deuda aumenta. Cada vez nos estamos endeudando más. En cuanto a la ley de transferencias, recuerden ustedes que en el 78 habíamos visto que en el momento de quiebre nosotros teníamos la primera ley de transferencias de 1978 que habíamos visto que transfiere las escuelas primarias, preprimarias y primarias de adultos. Bueno, acá se decide directamente transferir a las provincias todo el sistema educativo completo, tanto escuelas privadas como públicas. Ninguna escuela va a depender ahora de la nación, sino que todas van a depender de las provincias. Depender de las provincias quería decir que la provincia va a sostener la infraestructura, los sueldos, los recursos que necesitan, y todo lo que tiene que ver con la normativa. Por eso vamos a ver también que a partir de este momento empieza la definición de los contenidos básicos comunes como contenidos mínimos, los que son hoy los NAP, para que cada provincia pueda organizar esos diseños curriculares y que haya una cierta unidad, que no es que se vayan para cualquier lado, sino que haya cierta unidad de criterio. Otra de las cuestiones que les quería comentar, que las autoras marcan ahí en ese momento, habla, bueno, esto de la influencia de los organismos internacionales en la definición de distintas políticas. En toda América Latina hay los distintos organismos internacionales, inciden, el FMI, el Banco Mundial, a que a cambio de ese dinero que te presto, tenés que organizar el sistema educativo, tenés que cambiar alguna ley laboral. O sea que ese traspaso, ese préstamo del dinero, no era solo te presto el dinero en una cuestión económica, sino que atrás de eso venía una reforma de algún tipo. En este caso, las reformas educativas vienen de la mano de esas reformas económicas neoliberales que imponen esos organismos internacionales. Por eso, en toda América Latina, todos los países endeudados que recibían ese dinero de algún organismo internacional se vieron obligados a realizar alguna reforma, o económica, o educativa, o social, o política. Entonces eso es para tenerlo en cuenta, que todo lo que pasó en nuestro país en esa etapa y en América Latina no fue decisión sola del gobierno de ese momento, sino que los organismos internacionales, a cambio de dinero para pagar la deuda, te dicen que tenés que aplicar determinada reforma. Después vamos a ver que en el gobierno de Néstor Kirchner, a partir del 2003, en la otra etapa, en la etapa de la educación, de la política educativa de los post-90, vamos a ver que se finaliza con el pago de todos esos créditos que debíamos. Entonces ya, al no tener que recibir más dinero y no estar atados a esos organismos internacionales, se hace necesario empezar a ordenar nuevamente las distintas leyes y todo lo que se había hecho a cambio de ese préstamo. Ya no les debíamos nada, estábamos desligados de esos organismos internacionales, y a partir de ese momento entonces
dice Néstor Kirchner, ya que no les debemos más dinero y tenemos una ley de educación. Pasó lo mismo en el trabajo, en lo que es lo social, pero en la parte educativa que nos compete a nosotros, dijo, ya que no le debemos más dinero a esta gente, vamos a hacer una ley para nosotros sin que sea impuesta por un organismo internacional. Además que había que solucionar la gran crisis que había ocasionado en el sistema educativo ese cambio de estructura que se había implementado sin un estudio previo y era un descontrol. En el Profe, 2015, sí, dale. eh, perdón, es que acaba de mandar Yami al grupo que no se está pudiendo conectar con el link. No sé qué problema tendrá si puede grabar la clase. Sí, le estoy grabando. Ah, bien, Sí, sí, perfecto. listo, pichona. Bueno, entonces, tengan en cuenta, esto es lo que se va a contar en esta primer parte del cuentito, de la historia esta que estamos leyendo. En los 90 nosotros veníamos de esa dictadura militar, sobre todo la que va del 76 al 83, donde ya se empieza a hacer esta reestructuración económica, como habíamos visto en clases anteriores, que yo les decía, en el momento de quiebre se empieza a preparar todo el terreno para que se implemente la política neoliberal. En ese momento, y durante esta etapa de los 90, hubo un gran empobrecimiento de la población y surgió un nuevo grupo social que eran los nuevos pobres en los 90, ¿no? La clase media que no se había podido acomodar a esos cambios tecnológicos o que había quedado fuera del sistema porque eran reemplazados por máquinas. Y entonces esa clase media se empieza a considerar, o por la flexibilización laboral, trabajando más tiempo por menos dinero, estaban debajo de la línea de la pobreza. Clase media empobrecida, dentro de esos empobrecidos y esa clase media se encontraban también los docentes. El sueldo del docente estaba por debajo de la línea de la pobreza. Eh, había, en el 2008, a comienzos del 2008, el 55% de la población de los niños menores de 18 años era pobre, fíjense. La mitad de los niños de nuestro país, más de la mitad de los niños de nuestro país, eran considerados pobres. ¿En qué año, perdón? En el 2008. Esto venía, ¿no?, de la crisis que se había producido a partir de los 90. Había escasos programas sociales en ese momento. Piensen ustedes que los programas sociales empiezan otra vez a reactivar, como en la época del peronismo, cuando vuelve el gobierno de Néstor Kirchner, empiezan con esta cuestión de las becas, de la ayuda social, pero en el momento del gobierno de Menem, esta cuestión de los 90, no había ayudas sociales, la población estaba en una situación de pobreza estructural, eh, y había, lo que hacía el gobierno en ese momento, era, en los 90, era dar una mínima ayuda para que no ocurriera un golpe de Estado. Lo único, no iban a implementar ninguna política de ayuda social, sino que iban a dar esa ayuda mínima para tratar de mantener la gobernabilidad, nada más. Todo, imagínense lo que era ese panorama,
Y en el medio de ese panorama se viene la reforma educativa. Se busca, como ya leímos en el capítulo 4, a partir de los 80, tratar de mejorar la calidad educativa. Piensen que en los 60 la mayoría de la población se iba a las escuelas privadas, porque la calidad de la educación de la escuela pública era muy baja, entonces se perdía la matrícula de la escuela pública argentina. Entonces había que tratar de elevar esa calidad educativa, que hacerlo, empezar a medir esa calidad, esa eficacia, y que sea eficiente. Vamos a ver que en los 90, después nosotros vamos a ver que se repite esto en la época del macrismo, en el discurso se habla de palabra equidad. Equidad. En cambio, fíjense ustedes, y cuando escuchen un discurso, en la época del kirchnerismo, que retoma la cuestión del Estado benefactor, ya no usan la palabra equidad, sino que usan la palabra igualdad. Eso viene de la mano de una cuestión ideológica. No es que usan la palabra porque se me ocurrió. Entonces, la palabra equidad va a ser usada en los gobiernos de tinte neoliberal, y la palabra igualdad, para todos lo mismo, en los gobiernos más de tipo benefactor. Equidad es que le vamos a dar a cada uno lo que se merece. Y en cambio igualdad, a todos lo mismo. Entonces, esa es una cuestión para analizar. Fíjense qué tontera, una palabrita, pero que marca una cuestión ideológica. Y que nosotros después lo vemos en los distintos planes. Conectar igualdad. No pusieron conectar equidad, conectar igualdad. Son palabras claves de cada una de esos modelos de Estado. En el gobierno de Menem, juntamente con el Banco Mundial, que es un organismo internacional que daba créditos, había una comisión económica para América Latina y el Caribe llamada CEPAL, otra organización también. Empezaron a analizar esta línea de transformación educativa para toda América Latina. Y decían que la educación, como vimos también en el capítulo 3, iba a permitir la transformación productiva. La transformación de educación iba a permitir sacar esos países del subdesarrollo. ¿Se acuerdan que esas eran las líneas más optimistas de la educación? Que decían que la educación, así como permitía al sujeto subir en la escala social, iba a permitir salir a los países subdesarrollados de ese menor desarrollo, que los iba a poder elevar. Entonces pensaban que iban a poder sacar a los países de América Latina del subdesarrollo a través de las reformas educativas. Entonces, primer cuestión que tenían que tener en cuenta y que vamos a ver nosotros es la ley de transferencias. 3 leyes, le dije: ley de transferencias, ley federal en este momento y ley de educación superior. La ley de transferencias es del 91, antes de reformular la ley de educación nacional de ese momento. Nosotros teníamos la ley 1420 todavía, que era de 1884, por supuesto que había que reformularla, pero bueno. Se implementa la ley de transferencias, como dije hace un ratito, se transfieren a las provincias todos los sistemas educativos de las provincias y de la Municipalidad de Buenos Aires, tanto privados como públicos.
Acá hubo un problema porque se descentraliza la cuestión económica, pero las decisiones más importantes seguían tomándose desde nación. Se descentraliza la cuestión económica, pero las medidas más importantes igual la nación no las iba a dejar libradas al azar. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo Nacional en ese momento se reserva la atribución de analizar, evaluar e intervenir en el control de los recursos técnicos y financieros. O sea que igual iba a estar mirando, por más que la nación no ponía la plata, bueno, controlaba a ver en qué vas a gastar. O sea que tan libres no estábamos dejando las provincias. Todavía que ponían la plata, pero de arriba me estaban controlando a ver en qué iba a invertir. Y después, algo que todavía continúa hasta hoy, la nación implementa un sistema de evaluación de la calidad educativa. Esa evaluación nacional que se tomó en muchas escuelas secundarias y todavía se sigue evaluando la calidad educativa, está a cargo de organismos nacionales. Vienen de nación, llegan a la escuela, evalúan con un cuadernillo a todos por igual y de ahí mido la calidad educativa de las distintas escuelas. Este es el Sistema Nacional de Evaluación de Calidad que se implementa en ese momento y sigue aún hoy. Bueno, la otra reforma es la Ley Federal de Educación, que es del 93. Lo que ocurre con la Ley Federal, lo más importante, bueno, yo se las voy a explicar porque me queda poco tiempo así medio por arriba, pero ustedes tienen ahí bien explicadito esto para poder entenderlo. Igual esto no se estudia de memoria, esto es para que tengan una idea de cómo viene el hilo y que se vaya entendiendo. No es que las leyes las vamos a estudiar de memoria, sino que la cuestión es poder entender cómo viene la lógica del cambio educativo. Bueno, una vez que se transfieren todos los establecimientos educativos a las provincias, se implementa una ley de educación nueva que durante más de 100 años se esperaba la sanción de una nueva ley que diera cierta coherencia al sistema educativo, acorde a los cambios que habían ocurrido. Teníamos una ley de 1884 y estábamos en 1993, por supuesto que era necesario un cambio, y se aprueba entonces esta ley de educación, Ley Federal de Educación, 24.195 era el número, conocida por todos como Ley Federal, donde existen algunos cambios. Por ejemplo, la familia va a ser a partir de este momento el agente natural y primario de la educación, no el Estado, como pasaba antes, sino que ahora empieza ya a ser el responsable de la educación, el agente primario de educar a los hijos, la familia. Y el Estado tiene un papel subsidiario, acompaña. Pero la familia va a ser el agente natural y primario de brindar la educación a los hijos. Otro cambio también se le da, este lugar diferente se le va a dar a la Iglesia Católica. Acompaña, nada más. Ya no es el responsable, como pasaba antes, el Estado y la Iglesia, de brindar la educación, sino que ahora el primer responsable va a ser la familia. Y el Estado y la Iglesia van a acompañar a esa familia como agente responsable de la educación. La Iglesia Católica y las demás religiones, ¿no?
ya no es solo la Iglesia Católica, sino que ahora, ya en el 93, se reconoce a las distintas religiones que están reconocidas por el Estado, como que pueden brindar educación y acompañar la educación de la que es responsable la familia. No es que la familia va a educar, sino que la familia tiene la responsabilidad de mandar a sus hijos a la escuela. Ahí viene también esta cuestión de la obligatoriedad escolar. En este momento, la obligatoriedad escolar se extiende a 10 años, era hasta completar el tercer ciclo obligatorio y la salita de 5, 10 años. Primer ciclo 3, segundo ciclo 3, tercer ciclo 3 y salita de 5. 10 años de escolaridad obligatoria determinada por la ley federal. El sistema educativo cambia, la estructura ya no es como pasaba antes 7 grados de la escuela primaria, antes había de primero a séptimo, por ejemplo cuando yo iba a la escuela primaria, ahora la primaria va a tener 3 ciclos, primero, segundo y tercero. Se crea el ciclo polimodal. Antes teníamos 5 años de escuela secundaria, ahora ya el ciclo superior de la escuela secundaria va a ser de 3 años. Pero todo esto, o toda esta reforma, se hace, como dije hace un ratito, sin saber con qué infraestructura contaba, con qué equipamiento contaba, y si teníamos docentes formados para esas nuevas necesidades. Entonces, lo que ocurre fue que la enseñanza secundaria se acorta porque, miren ustedes, en el tercer ciclo teníamos séptimo, que era el que pertenecía antes a la primaria, octavo y noveno, que serían lo que era antes el primero y el segundo de la secundaria, y el polimodal sería tercero, cuarto y quinto de las viejas secundarias, ¿no? Entonces, muchos cargos de este octavo y noveno, que antes estaban dados por profesores, fueron ocupados por maestros con una capacitación muy corta. Entonces, evaluando la calidad educativa, se veía que el secundario de 5 años que teníamos antes era de mejor calidad que este secundario con 3 años de polimodal y 2 años que iban a esa escuela primaria. Es como que la calidad de la escuela secundaria bajó un montón, costó remontar eso y se vieron las consecuencias en los terciarios. Se vacía de contenidos, empiezan los diseños curriculares, se reestructuran y sacan un montón de contenidos científicos, humanísticos, cambian las materias de la escuela secundaria, idioma, y un montón de materias humanísticas y científicas. Hay menos materias, menos contenidos, los programas eran mucho más cortitos, había contenidos mínimos, comparando, si hoy miran los libros de ese momento y los que tenemos ahora, se leía pero muchísimo menos. Y entonces lo que va a dar como resultado es que no estaban preparados para nada para poder llevar a cabo, llevar adelante estudios terciarios o universitarios. Por eso ahí empieza el fracaso de esos chicos que salen de ese polimodal en los estudios superiores.
nosotros los recibíamos en las escuelas y teníamos en la escuela de arte, por ejemplo, dábamos talleres de escritura y lectura, porque no sabían ni leer ni redactar. Los chicos se anotaban en la FOBA y durante los primeros días de clases, antes de que empecemos las clases, se daban, se los acompañaba y se daba comprensión de texto. Así lo hacíamos nosotros como en los otros institutos, los otros profesorados y también en la universidad. Había que enseñarles a escribir, a redactar y a comprender un texto. Cuando por ahí uno piensa que lo más lógico era lo que no iban a saber, hacer una escultura o tener algún conocimiento de dibujo, pero no, en ese momento los chicos llegaban y no tenían comprensión de texto, no podían resolver problemas. Fue una crisis terrible, sobre todo en la secundaria, que no se pudo remontar durante años. Además también ahí van a ver que se sanciona otra ley, que es la Ley de Educación Superior. Eso todavía para nosotros fue, en los institutos terciarios, tuvo mucha, es la ley que legisla, la primer ley que va a legislar estos institutos de formación docente. ¿En qué año, profe? 95. 91 la ley. Sí, se va a cortar. Sí, pero después, esto es la última ley, después retomo en el otro curso la semana que viene y lo grabo y lo subo. Y bueno, ustedes pueden seguir leyendo, van a ver que no es muy difícil. Pero no, yo leí un poco y me pareció sencillo. Sí, porque aparte continúa el relato de lo que ya veníamos charlando.